mensaje para hoy está titulado ¿Confiamos más en Dios o en el médico? ¿Confiamos más en Dios o en un médico? Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 16. En este libro vamos a basar prácticamente todo el mensaje. Segunda de Crónicas 16, versículo 12. Segunda de Crónicas 16, 12 dice lo siguiente. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. E no ano 39 de seu reinado, Asa caiu doente dos seus pés, a sua doença era em extremo grave, contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. Amén. Miren. Aquí encontramos la historia del rey Asa. En algunas versiones lo llaman como Asa, pero creo que la mayoría lo podemos llamar como Asa. Y dice aquí en este versículo de que él creyó más a los médicos que a Dios. Ahora, aquí no está diciendo, por si acaso, que no vayamos al médico. Lo que nos está aquí enseñando esta escritura es que nosotros antes de ir al médico, tenemos que ir a Dios. Tenemos que ir a Dios. Quiero leer este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Transformadora, porque está más claro lo que hizo Asa. Segunda Crónicas 16, 12, en la Nueva Traducción Viviente, dice: en el año 39 de su reinado, Asa contrajo una enfermedad grave en los pies. A pesar de lo grave que era, no buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos. En português dice: embora a doença fosse muito grave, ele não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Solamente de los médicos, exclusivamente él buscó la ayuda de los médicos. Ahora, antes de llegar a este punto, ¿quién era Asa? Pues realmente si ves la historia de este rey que se llamaba Asa, nos vamos a dar cuenta que en sus primeros años de reinado, la Biblia lo describe como un hombre que hizo lo recto, un hombre que hizo lo agradable delante de los ojos del Señor. Vamos al capítulo 14, Segunda de Crónicas 14, versos 3 y 4. Dice: porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Fue un buen hombre, fue un buen rey, quitó todo lo que era idolatría, mandó al pueblo de que pudiesen buscar a Dios y buscar de su palabra. Vean los dos siguientes versos, versos 5 y 6. Dice, Segunda de Crónicas 14, versos 5 y 6. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, e sobre ele o reino esteve em paz. E edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Aquí encontramos que el Señor le dio paz, el Señor le dio tranquilidad. Y podemos entender de que todo esto, la paz, la prosperidad, el bienestar, la salud, todo esto está íntimamente ligado a la espiritualidad, tanto de una persona como de una nación. Si realmente uno está bien con Dios, si uno busca a Dios, va a recibir paz, va a recibir prosperidad, va a recibir sanidad. Y es lo mismo con los países, con las naciones. Sigamos leyendo, capítulo 14, versos 8 y 9. Versos 8 y 9. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Verso 9. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. ¿Cuántos hombres tenía aquí? Dice este versículo, el verso 8 dice que tenía 300,000.
Y vino este rey etíope a hacerle guerra con 1.000.000 de personas. ¿Qué hizo el rey Asa? Pues fíjate el versículos 11 y 12. Déjame leerlo en la Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Transformadora. Então Asa clamou ao Senhor seu Deus: ó Senhor, ninguém além de ti pode ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois em ti confiamos. Em teu nome enfrentamos esse exército imenso. Oh Senhor, tu és nosso Deus. Não permitas que simples homens prevaleçam contra ti. Então o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e do exército de Judá, e eles fugiram. ¿Qué hizo el rey? Él clamó al Señor. Solamente tenía 300,000. Los enemigos tenían 1.000.000. Pero Asa clamó a Dios y Dios respondió. Ese era el rey Asa. Él, un rey que hizo lo recto, lo correcto delante de Dios. Cuando había problemas, cuando había dificultades, él clamaba al Señor. Y entonces la Biblia nos dice de que el Espíritu del Señor vino sobre un profeta que andaba por allí y se llamaba Azarías. Fíjate el capítulo 15, el versículo 2. Dice lo siguiente: y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Y es algo simple y es algo entendible. Si tú buscas al Señor, el Señor está contigo. Pero si tú dejas al Señor, el Señor también te dejará. Fue una palabra que ese profeta Azarías le entregó allí al rey Asa y a todo el pueblo de Judá. Fueron años gloriosos. Gloriosos los que tuvo este rey Asa, y Dios lo bendecía en todo, prosperaba en todo. Mas algo pasó al final de sus días. Fíjate capítulo 16. Vamos a leer los versículos 1 al 3. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Transformadora. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, a fim de impedir que qualquer entrasse ou saísse do território de Asa, rei de Judá. Em resposta, Asa removeu a prata e o ouro dos tesouros do templo do Senhor e do palácio real. Enviou a prata e o ouro a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com a seguinte mensagem: façamos um acordo, você e eu, como aquele que houve entre seu pai e o meu pai. Envio-lhe prata e ouro. Rompa seu acordo com Baasa, rei de Israel, para que ele me deixe em paz. Si tú continúas leyendo lo que sucedió aquí, vamos a ver de que este rey de Siria o de Damasco, él aceptó ese trato que le ofreció el rey Asa. Y dice que envió comandantes de su ejército para atacar a Israel. Cuando el rey de Israel se enteró de esto, de que los de Siria, los de Damasco lo estaban atacando, él abandonó su idea de fortificar Ramá, porque su plan era que fortificando allí Ramá, esta ciudad, él iba a impedir de que los judíos pudiesen entrar o salir de su ciudad. Mas Dios no estaba complacido, Dios no estaba contento, Dios no estaba alegre con lo que estaba haciendo el rey Asa. Y entonces Dios le manda un profeta, el profeta Hananí. Fíjate el capítulo 16, versos 7 y 9. 7 al 9. Dice: en aquel tiempo vino el vidente Hananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Verso 8. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo.
Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová, y este es un versículo que todos lo conocemos, creo, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Y cuando tú lees esto, y yo no sé, tal vez vino a tu mente, y pastor, ¿cuál fue el error? ¿Qué hizo de malo el rey Asa? Pues se alió con otro rey para que atacase a Israel, y ya Israel, el rey de Israel, no viniese a molestar a Asa, al reino de Judá. Y tú puedes decir, pero pastor, por esa bobada, por eso algo tan simple, Dios ya no lo va a proteger más. Y es por eso que muchas veces algunos de nosotros no nos damos cuenta que por pecados aparentemente pequeños, aparentemente chiquitos, que ese es el punto de vista del hombre, porque recuerda que para Dios no hay pecado grande ni hay pecado pequeño, pecado es pecado. Pero mucha gente, muchos cristianos piensan que por un pecado pequeñito, Dios no va a hacer nada. Dios no. El error de Asa fue ese. Él no consultó al Señor. Él no pidió la ayuda del Señor como lo hizo cuando el ejército etíope con 1 millón de personas vino a atacarlo. Él oró, él clamó y Dios respondió. Pero ahora en vez de orar, en vez de pedir la ayuda de Dios, inmediatamente él hace una alianza con el rey de Siria para que los guarde, para que los proteja de Israel. Hermanos, Asa colocó su confianza en una persona, en el rey de otro país. No colocó su confianza en Dios. Algo cambió, algo mudó, porque esto fue ya pasado los años. Y esto mismo nos puede pasar a nosotros. No pierdas Segunda de Crónicas, vamos a regresar. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 17. Jeremías 17, vamos a leer los versos 5 al 8. Déjenme leerlo en la Nueva Traducción Viviente en español, una versión transformadora en portugués. Dice, esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Te pregunto, si has entendido y leído bien estos versículos, ¿con cuál de estos dos tú te identificas? ¿Con los que son bendecidos o los que son malditos? Yo quiero que realmente podamos ser honestos, porque miren, realmente nuestro problema es que, por ejemplo, confiamos en Dios, sí, yo creo de que todos confiamos en Dios, pero al mismo tiempo confiamos también en la ciencia médica. Confiamos en Dios, pero confiamos también en el banco o en alguien que me pueda prestar dinero. Confiamos en Dios, pero también en que alguien me pueda ayudar. Confiamos en Dios y no nos damos cuenta que al mismo tiempo estamos colocando esa confianza en otra persona o en otra institución. Dios quiere que nosotros podamos colocar nuestra confianza solamente en Él. Exclusividad. Lo que Dios quiere es que Él pueda ser el único en tu vida. Entonces, nosotros confiamos en los seres humanos
cuando confiamos en la capacidad humana, confiamos en nuestros dones, confiamos en nuestras habilidades, confiamos en nuestro carisma, confiamos en nuestra experiencia de vida. Ah, no, yo llevo años haciéndolo, así que yo sé cómo hacerlo. Y muchas veces es nuestra experiencia la que decimos, es la que me va a sacar adelante, es la que me va a ayudar, en lugar de colocar nuestra confianza en el Señor y en su gracia. Fíjate, 1 Corintios, no pierdas Crónicas. 1 Corintios capítulo 2, versos 4 y 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Tenemos que confiar más en el poder de Dios que en nuestra capacidad humana, hermanos. Y precisamente esa tendencia está en cada uno de nosotros, de poner nuestra confianza en nosotros mismos, en nuestros dones, en nuestras capacidades. Y por causa de eso, a veces Dios le da permisión al diablo para atormentarnos, para afligirnos, como lo hizo allí con el apóstol Pablo. Fíjate, 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios 12, versículos 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones, Dios le había revelado muchas cosas a Pablo, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Conoces tú cuál es tu aguijón, tu aguilón? ¿Conoces tú cuál es tu punto débil, flaco allí en tu vida? Cuando te estás volviendo allí muy orgulloso, tú sabes dónde precisamente Dios tiene que, o mejor dicho, permitirle al diablo que lo haga. Es lo que hizo allí con el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, nosotros somos malditos, según lo que leímos allí en Jeremías, cuando ponemos nuestra confianza en el ser humano, cuando confiamos en nuestros dones, en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, en nuestra experiencia. Y también escucha bien lo que te voy a decir, cuando tratamos de ayudar a Dios. Cuando tratamos de ayudar a Dios. Y yo creo que todos nosotros sabemos los resultados, las consecuencias de querer ayudar a Dios. El resultado de querer ayudar a Dios es un Ismael y no un Isaac. ¿Sí? Porque recuerda que Dios le da una promesa a Abraham. Su mujer era estéril, no podía tener hijos. Y Dios le dice, yo te voy a dar un hijo. Y él trató de ayudar a Dios. Y tuvo un hijo con la sierva. Resultado, nació Ismael. Y hasta el día de hoy, mis queridos hermanos, el mundo entero está sufriendo las consecuencias del error de Abraham. Porque Ismael es el padre de todo el mundo árabe. Entonces, no tratemos de darle una ayudita a Dios. Dios sabe cómo hace las cosas. Dios tiene su tiempo para hacer las cosas. Dios no necesita de tu ayuda ni de mi ayuda. Pero también nosotros ponemos la confianza en el ser humano cuando ponemos nuestra confianza más en las cosas visibles que en las cosas que no se ven. Por eso
Yo creo que todos conocemos esa música que dice, aunque no pueda ver, sé que está sobrando. Aunque no pueda ver, sé que está sobrando. Tenemos que poner nuestra confianza en esas cosas, aunque no vea. Yo debo creer, yo debo confiar de que Dios está operando, de que Dios está haciendo algo. Y eso es fe, hermanos. Eso es fe. Es poder cerrar los ojos y creer de que Dios está obrando, Dios está haciendo algo a pesar de que yo no lo vea, a pesar de que yo no lo sienta. Porque hay gente que dice, no siento nada. No, Dios está obrando. No necesitas sentir, necesitas creer. Necesitas creer. Es poderle decir, Señor, yo confío en ti. Señor, yo creo en ti. Pero también ser sinceros. Poderle decir, Señor, me cuesta confiar en ti. Porque humanamente somos como Tomás, como Tomé. Ver para creer. No, tenemos que realmente depositar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Pero también ponemos nuestra confianza en el ser humano o en nosotros mismos cuando le creemos más a Google que a la Biblia. Y esto es una realidad, mis queridos hermanos. La gente busca qué dice Google en vez de buscar qué dice la Biblia. Yo busco Google para saber qué dice la Biblia, pero muchos ya no. Miren, hay mucha gente que va al médico, el médico le da un diagnóstico, le da cierta medicina y le dice, no, pero yo vi en la internet de que esa medicina puede afectar, puede tener... Y el médico le va a decir, o le crees a lo que dice internet y lo que mucha gente coloca, o le crees al médico. Ahora, pásalo al mundo espiritual. O le creemos nosotros, confiamos nosotros más en el médico o confiamos más nosotros en Jesús. O cuando nosotros esperamos de que nos solucione nuestros problemas, alguien en lugar de que sea Dios. O cuando, por ejemplo, como humanidad, esperamos y creemos que un tratado de paz pueda solucionar un conflicto entre países antes que sea Dios que intervenga milagrosamente y pueda traer paz en medio de las naciones. O cuando esperamos que el banco nos preste el dinero, en vez de pedirle a Dios que nos dé una idea productiva para nosotros desarrollar. Y si tal vez la cantidad que necesitamos de dinero es muy grande, pues pedirle a Dios que toque allí a la gente del banco, aunque yo no reúna los requisitos que el banco me pide, y que Dios toque a la vida de esas personas. ¿A quién le creemos más? ¿En quién colocamos nuestra confianza? Pues miren, hermanos, la Biblia nos muestra que nosotros fuimos diseñados para confiar, para descansar plenamente, totalmente en Dios. Aún la gente del mundo fue diseñada para depender de Él. Por eso, de que la gente tiene un vacío, siente un vacío en su corazón, que trata de llenarlo, preencherlo con cosas materiales, con bebida, con vicios, con mujeres, con hombres. Mas ese vacío solamente puede ser llenado, preenchido solamente con Dios. Fíjate lo que dice Jesús en Juan 15, el versículo 5. Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separado de Dios nada puedes hacer. Separado de Dios no hay nada que pueda llenar, preencher ese vacío en tu corazón, en el corazón del ser humano. Entonces, regresando aquí a la historia del rey Asa.
la deslealtad que tuvo el rey Asa para con Dios no solamente perjudicó a la nación de Judá, sino de que también comenzó a tener un efecto en el comportamiento del mismo rey Asa. Regresemos a Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 10. Segunda de Crónicas 16, versículo 10, dice: Porém Asa se indignó contra Ovidenchi, Hanani, recuerdan, y lanzó no cárcere porque estaba enfurecido contra él y por causa disto. Também Asa, no mesmo tempo, oprimió a alguns do povo. ¿Recuerdan al comienzo cómo era Asa? Un rey bueno, boncinho, que le pedía al pueblo que buscase a Dios, que leyese su palabra. Pero ahora, porque Dios envía allí a un profeta que le dice la verdad, dice que se enfurece y lo manda a la cárcel. Y también dice de que hace cosas contra su propio pueblo. Ahora, de aquí nosotros podemos sacar una lección. Y es de que, mis hermanos, cuando nosotros estamos mal con Dios, nuestra relación con Dios está mal, de manera inmediata vamos a tener relaciones malas, vamos a tener problemas en nuestras relaciones con otras personas. Y esos son los termómetros de Dios. Los termómetros de Dios para que podamos medir nuestra espiritualidad. Si yo estoy bien con Dios, tú vas a estar bien con todo el mundo. Porque tú vas a tener la gracia de Dios para poder perdonar, la gracia de Dios para ser amable, la gracia de Dios para darle una sonrisa. Pero si tú estás mal con Dios por cualquier cosita, por cualquier cosa que te digan, por cualquier cosa mala que tú veas, vas a explotar. Vas a explotar. Esos son los termómetros que Dios coloca en nuestra vida. Capítulo 16 de Segunda de Crónica, versos 12 y 13. Nueva traducción viviente, una versión transformadora. Pero nosotros adoramos frente a tu trono eterno, puesto en alto y glorioso. Oh Señor, esperanza de Israel, serán avergonzados todos los que se alejan de ti. Serán enterrados en el polvo de la tierra, porque han abandonado al Señor, la fuente de agua viva. ¿Qué hizo Asa? Asa cometió el mismo error que había cometido Israel cuando los estaba atacando. En vez de confiar en Dios, él confió en los médicos. Ahora, ¿qué hay con respecto a nosotros? Vamos a trasladarlo esto al día de hoy. Y yo quiero aclarar algo por si acaso, porque a veces confunden mis palabras o confunden mi mensaje. Yo no estoy diciendo que no vayamos al médico, ni tampoco estoy diciendo que dejemos de usar la medicina. No podemos dejar la medicina si ya la estamos recibiendo, ¿sí? Tenemos que continuar recibiendo la medicina. Pero lo que este versículo, lo que este pasaje del rey Asa nos está diciendo es que antes de ir al médico, nosotros tenemos que primero acudir a Dios. Primero tenemos que acudir a Dios. Lo que yo ya les he enseñado antes, si no has orado, no hagas nada. Si no has orado, no hagas nada. Es igual. Si no has orado primero a Dios, no vayas al médico. Primero necesitas orar. Lo primero que tenemos que hacer es pedirle a Dios: Dios, sáname. Dios, cúrame. Dios, coloca tu mano de poder, de sanidad sobre mi vida. Lo que pasa es que estamos tan predeterminados de ir al médico. Hay gente que vive en el hospital. Hay gente que por cualquier cosita va al médico, va al hospital o se toma la aspirina. Pero si tienes un dolor de cabeza antes de tomar la aspirina, ¿por qué no te pones la mano en la cabeza y le pides: Señor, sáname, quita este dolor de cabeza? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice de que por sus llagas soy sano, pero las sus pisaduras el Señor me cura. Yo creo en la obra perfecta
del Señor, la obra perfecta, completa de la cruz del Calvario. Entonces, luego que yo oro, luego que yo acudo a Dios, entonces sí, yo tengo que preguntarle a Dios, Dios, ¿voy al médico o no voy? ¿Voy al médico o no voy? Y eso es lo siguiente, que Dios me diga qué es lo que tengo que hacer para ser sano. Y si Dios me manda al médico, anda al médico. No, es que yo tengo fe, que Dios me va a curar. No, si Dios te manda al médico, tienes que ir al médico. Porque Dios va a usar al médico. Pero si Dios quiere curarte milagrosamente, si Dios quiere instantáneamente hacer algo, tenemos que confiar y tenemos que descansar en el Señor. Otra cosa que también nosotros necesitamos hacer es, ¿me levanto y hago lo de siempre o me quedo en la cama descansando? ¿Qué opción tomas? Y eso es importante, mis hermanos, porque no siempre Dios nos va a decir que hagamos lo mismo. Personalmente, aunque prácticamente yo no me enfermo y doy gracias a Dios, las pocas veces que yo he estado enfermo, he aprendido a dar un paso de fe, a salir de la cama, bañarme, vestirme y seguir con la vida. Porque la vida tiene que seguir. Pero hay momentos en que Dios me dice, descansa, descansa. Y puedo dar fe de eso porque especialmente en los tiempos del cafuncho, de esta alergia, estaba tan mal y tenía que hacer el culto de oración. Pero Dios me dijo, descansa, encárgalo a alguno de los líderes. Entonces, no siempre Dios te va a responder de la misma manera. Hay veces que Dios te va a respaldar y te dice, continúa, sigue trabajando, sigue con la vida. Pero hay otros días, otras oportunidades donde Dios te va a decir, descansa. Entonces se trata de preguntarle a Dios, Dios, ¿qué hago? ¿Voy a trabajar o me quedo descansando? Pero tienes que tomar pasos de fe en contra de esa enfermedad. O te quedas en casa. Miren, lo otro que tenemos que hacer es preguntarle al Señor que nos revele si es que hay algún pecado que es la causa que puede estar causando esta enfermedad. Que Dios nos revele, porque a veces por causa del pecado, miren, tal vez hay alguna amargura. La Biblia nos enseña de que muchas enfermedades vienen por causa de la amargura. Por causa de la amargura. Que nos revele Dios si hemos hecho una confesión negativa con nuestra boca. Porque la Biblia dice que la oración de fe sanará al enfermo. Pero todo lo contrario, una confesión de enfermedad enfermará al que está sano. Entonces que Dios me revele, tal vez yo he confesado allí con mi boca y no lo voy a decir porque si no es una confesión, pero tal vez tú mismo porque no quieres ir al trabajo, porque estás cansado y declaras cosas negativas, declaras cosas que van en contra de la palabra de Dios. Entonces que Dios nos pueda revelar si es que hemos hecho nosotros una confesión de enfermedad contra nosotros mismos o contra algún ser querido. También que Dios nos revele si la enfermedad es una fortaleza mental. Porque muchas enfermedades, y los médicos lo dicen, es de que no son verídicas, no son reales, son mentales. El médico te examina desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie y no encuentra nada. Puede ser una fortaleza mental. Tengo que ganar la victoria en mi mente. Ustedes ya han visto esos casos de las mujeres que quieren estar grávidas, quieren estar embarazadas y no sale y hasta de pronto que le comienza a crecer la barriga. Y va al médico, el médico dice, no hay nada. Pero está creciendo y siento los síntomas. No hay nada. Pero también, Señor, nos pueda revelar que si esa enfermedad que estoy pasando es por causa de una maldición familiar, tengo que poder romperla. Que Dios me pueda revelar tal vez si yo tengo que compensar a alguna persona porque la he perjudicado.
alguna persona que tal vez yo he traído, he traicionado, alguna persona que le he robado, le he quitado algo que le pertenecía. Que Dios me muestre si es que yo he difamado, dañado la imagen de otra persona. Eso es acudir a Dios. Eso es acudir a Dios. Pero acudir a Dios también significa leer la Biblia. Fíjate, Proverbios capítulo 4. Proverbios 4, versículos 20 al 22. Dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. La Biblia es medicina a todo tu cuerpo, dice aquí este proverbio. ¿Sabías tú esto? Porque muchos cuando se van a descansar, se van a ver televisión. Pero eso no te va a curar. Eso no te va a sanar. Lo que te va a curar, según lo que dice aquí este proverbio, es leer la Biblia. Y no me vengas con ese cuento de que estoy muy cansado, de que estoy muy enfermo para leer la Biblia. Porque si estás bien para poder ver televisión, para poder asistir a un film, una película. La palabra nos dice que acudir al Señor es leer su palabra, y eso será medicina a nuestro cuerpo. Recuerda, nuestras armas no son carnales, sino son poderosas para poder destruir fortalezas en Cristo Jesús. Entonces, cuando estás enfermo, es cuando más tienes que leer la palabra de Dios. Otra forma de acudir a Dios antes de ir al médico es cantar alabanzas, cantar lobores. ¿Por qué? Porque las alabanzas, sus lobores continuos, hacen de que nuestro corazón se alegre. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 17. Proverbios 17, verso 22, la primera parte. O coração alegre é como o bom remédio. Corazón alegre es como un buen remedio. Tiene un efecto poderoso, hermanos. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder estar alegre? Canta lobores, canta alabanzas. Y si no estás con la fuerza, porque estás enfermo de poder cantar, por lo menos oye, escucha alabanzas. Pero ¿sabes qué? Es que las alabanzas, sus lobores, es lo que más rechaza, rejeita a carne. Porque es más fácil para la carne poder escuchar música depresiva. Es más fácil para la carne escuchar música del recuerdo, de lembranza, de los años 80, los años 90. Y eso la carne te llama que quieras allí tú escuchar. Pero hermanos, las alabanzas, los lobores, va a alegrar tu corazón. Dice que es como buen remedio. Por eso que la Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, las nuestras fraquezas. Por eso, canta lobores, canta alabanzas. También busquemos salmos que nos hablen acerca de sanidad, de cura. Hay muchos, les voy a dar solamente un par porque nos llevaría todo el mensaje. Salmo 103. Salmo 103, versículos 2 y 3. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Cuando tú lees versículos así, eso te va a animar, a encorajar, a poder entender que Dios te puede curar, de que Dios va a traer sanidad. Mira otro salmo, Salmo 41, versículos 1 al 3.
Esta sí quiero leer la Nueva Versión Transformadora. Cómo es feliz aquele que se importa com o pobre. Em tempos de aflição, o Senhor o livra. O Senhor o protege e lhe conserva a vida. Ele o faz prosperar na terra e o livra dos seus inimigos. Verso 3. O Senhor cuida dele quando fica doente e lhe restaura a saúde. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, hermanos. Pero si viste bien allí el versículo 1, ¿lo puedes poner nuevamente, por favor? Salmos 43, verso 1. Dice, como es feliz aquel que se importa con un pobre. Tal vez la causa de nuestra enfermedad es porque trataste mal al pobre, al que estaba pasando por necesidad. Porque es muy fácil decir, que Dios te bendiga, en lugar de abrir la cartera, la billetera y poder ayudar, o poder traer una sacola de alimentos y hacer algo. Feliz aquel que se importa con el pobre. Y un último versículo de estos salmos de cura, Salmos 41, verso 10. Nueva traducción viviente. Señor, ten misericordia de mí. Devuélveme la salud para que pueda darles su merecido. Para que la gente pueda ver que yo tengo un Dios poderoso, un Dios que me levanta, un Dios que me cura, un Dios que hace maravillas. Entonces, acudir a Dios es leer la Biblia. Acudir a Dios realmente es poder cantar loores. Pero acudir a Dios, ¿sabes qué también significa? Es venir a la iglesia. Yo no entiendo que un enfermo no venga a la iglesia, pero sí va a trabajar. ¿Sí? Voy a trabajar, estoy enfermo, pero el domingo no voy a la iglesia porque estoy enfermo. No entiendo eso. Yo no entiendo que una persona esté enferma y no venga a la iglesia el día domingo, por ejemplo, pero sí va al médico el día domingo. Mira, en el hospital tú tienes que sentarte allí esperando 3, 4 horas. La iglesia, el culto son solamente 2 horas. Y yo salgo de la iglesia feliz, libre, sano, ¿o no? Amén. ¿Sabías que es pecado? Yo digo, pueden ir al médico, pero no pueden venir a la iglesia. No lo entiendo. No lo hagas, porque ese fue el pecado de Asa. En vez de acudir a Dios, él fue a acudir primeramente a los médicos. ¿Recuerdas a David? Allí con el rey Saúl, que lo perseguía para poderlo matar. Cuando vino un espíritu que lo atormentaba allí al rey Saúl, ¿qué hizo David? Dice que él tocaba el arpa. Eso traía paz, eso traía tranquilidad allí al rey Saúl. Entonces, mis queridos hermanos, eso lo sanaba, eso lo curaba, eso lo dejaba tranquilo. Si estás ahí con un dolor de cabeza, que ven a la iglesia. Ora, Señor, coloca tu mano allí, Señor, quita ese dolor de cabeza. Yo no voy a permitir que el diablo me robe la bendición de poder estar en la casa de Dios y poderte adorar. Ahora, en medio del culto, a veces las personas sienten una presión. Dicen, no aguanto más, me voy. Hermanos, lo que yo llamo eso son demonios. Demonios que quieren sacarte de la iglesia, sacarte para que tú no recibas la bendición. ¿Por qué no oras en ese momento? ¿O por qué no acudes allí a alguno de los líderes que están, que tú los conoces, y le dices, ora por mí, por favor? ¿Por qué venimos? ¿No venimos por una bendición? ¿No venimos a la iglesia para que Dios haga algo en nuestras vidas?
Pues que tomemos esa decisión, porque aunque en medio del culto te venga allí un dolor de cabeza, una presión, un dolor de barriga, lo que sea, tú puedas tomar la decisión y decir, hasta que Dios no me bendiga, yo no me voy de aquí. Hasta que Dios no me bendiga, yo no me voy a ir de aquí, hasta que Dios no me cure, hasta que Dios no me sane. Ahora también, si nosotros queremos el privilegio de que un líder, uno de los diáconos o el pastor de la iglesia ore por nosotros, tenemos que estar conectados. O sea, tenemos que estar participando de las reuniones caseras. Porque a veces somos muy fáciles de usar la Biblia cuando nos conviene. Estuve enfermo y no me visitaste. Mis queridos hermanos, ese versículo tiene razón. Si tú estás participando de la reunión casera y no pudiste ir, y no te visitaron, no te llamaron por teléfono, no se preocuparon por ti, sí, eso es una falta de líder. Pero si tú no participas de la reunión casera, el culpable eres tú. Porque no sabemos de tu existencia, no sabemos qué está pasando contigo, porque allí en la reunión casera compartimos, porque allí en la reunión casera tenemos un tiempo para pedir oración. Allí en la reunión casera podemos nosotros decir, mira, estoy pasando mal, quiero que oren por mí, y la iglesia se va a preocupar por ti. La iglesia va a estar orando, la iglesia va a estar intercediendo por ti. Pero ¿qué dice la Biblia? Santiago, libro de Tiago, capítulo 5. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Hermanos, yo creo en la unción, yo creo en el poder de la oración. Si tú estás enfermo, pide ayuda, pide oración. Por eso es acudir a Dios antes de acudir al médico. Y quiero ir terminando mi mensaje. Segunda de Crónicas, vamos a regresar. Quiero volver a leer este pasaje. Segunda de Crónicas 16, el versículo 9. La primera parte solamente. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Porque quanto o Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cuyo coração é perfeito para com Ele. Y si nosotros vemos aquí el contexto de este versículo, lo que significa es que nuestro Dios es nuestro sanador, no el médico. Y si nosotros vamos al médico, Dios va a curar a través del médico. ¿Cuántos lo creemos? Dios va a curar a través del médico. El que sana, el que cura es Dios. Y solo vamos si Dios me dijo, anda al médico. Anda al médico. Ahora, eso también significa, este contexto de este versículo, es de que Dios es nuestro proveedor. No la empresa donde tú trabajas. Dios a través de esa empresa te está proveyendo. A través de esa empresa te está dando lo que tú estás necesitando. No es tampoco el salario que ganaba, que mi esfuerzo, porque pastor, ¿cuántas horas? No, Dios te dio las fuerzas. Dios te dio la oportunidad. Dios obró allí en el jefe para darte a ti esas horas extras. Es Dios tu proveedor. Tampoco es el préstamo que me puede hacer el banco. No, es Dios obrando a través de las circunstancias, a través de los papeles de los hombres allí detrás del banco. El contexto también es de que Dios es nuestro protector. Tu protector no es un seguro de vida. Tu protector no es el seguro de la casa. Tu protector no son las rejas, la cerca que tienes allí alrededor de tu casa. No. Dios es mi protector. Él me va a proteger a mí, va a proteger a los míos y va a proteger mis cosas.
pero también que Dios sea aquel que suple todas nuestras necesidades y no el marido, no la novia, porque ahora los tiempos han cambiado. En mis tiempos era el novio el que le pagaba todo a la novia. Ahora no, es la novia la que le paga ahí al hombre. ¿Cómo cambian los tiempos, verdad? Hay que regresar 30 años atrás. Y finalmente, que sea Dios la fuente de nuestra felicidad y no el alcohol. Porque, mis queridos hermanos, el alcohol lo único que trae es una alegría pasajera. Pasa. Pero no solamente es eso, sino de que el alcohol trae divorcios, el alcohol trae peleas, brigas, el alcohol trae infidelidad, el alcohol trae vicios, el alcohol trae gorduras. ¿Ustedes ya han visto a esos hombres con esa tremenda barriga? ¡Pura cerveza! Que Dios sea, hermanos, nuestro dador de la felicidad, no otras cosas, no otras cosas. Entonces, no recuerden esto, no les estoy diciendo que no es que ir al médico ni tomar, no. Antes de ir al médico, consulta con Dios. Pídele a Dios que Él te cure, que Él te sane. Antes que te tomes un Pavrón o una aspirina o lo que sea, coloca tu mano en la cabeza, en la barriga, donde sea, y dile: Señor, sáname, Señor, cúrame. Y pregúntele a Dios: Dios, ¿qué hago? ¿Me tomo la aspirina? ¿Voy al médico? ¿Consulto a Iwai Sensei? Qué bueno es tener médicos cristianos, porque el médico cristiano no solamente te receta la medicina, sino que ora por ti también. Ponte de pie, vamos a orar. Fecha tus ojos, cierra tus ojos. ¿Será que puedes escuchar la voz de Dios diciéndote: si estás enfermo, ven a mí? Si tienes deudas, si tienes dívidas, ven a mí. Si estás solo en esta vida, ven a mí. Dios quiere que podamos nosotros acudir primeramente a Él. Señor, gracias por tu palabra. Te pido perdón, Señor, porque cuando he estado enfermo, no he ido a ti primeramente. Así como el rey Asa, acudí primeramente al médico, al hospital, a alguna medicina. Y Señor, yo a los médicos los honro y los bendigo, pero no he ido a ti primeramente, Señor, el sanador, el que murió allí en la cruz para sanar mis enfermedades, dice la Biblia, el que diseñó mi cuerpo, el que puso cada órgano allí para que funcione. Tú eres el médico divino. Perdóname, Dios. Perdóname porque he sido desleal contigo. Perdóname, Señor, porque en tiempos de necesidad financiera acudí a un amigo para que me preste. He corrido al banco en lugar de ir primeramente a ti, Señor. La Biblia dice que tú eres mi proveedor. Tú eres mi todo. Y no lo hice, Señor. Perdóname, Dios, porque acudí a cisternas rotas
cisternas que no retienen el agua, en vez de ir al Espíritu Santo para que me llene, para que enche a minha vida, o meu corazón. Señor, he buscado felicidad en los hombres, en las mujeres, en mi esposo, en mi esposa, en los amigos. Perdóname, Señor, porque antes que todos ellos yo debía buscar felicidad en ti. Pero hoy corro a ti, Dios. Y te pido, Señor, que tú me cures, que tú me sanes. Y allí donde tú estás, toma un par de minutos. Y si tienes alguna enfermedad, si tienes algún dolor, algún malestar, que no le dices: Señor, sáname, Señor, cúrame. Que no colocas allí tu mano en el lugar de donde hay una molestia, hay un malestar, hay una enfermedad. Le dices: Señor, coloca tu mano de poder allí. Sáname, Dios. Sáname, Dios. Señor, antes de ir al médico, tal vez mañana tenía cita, había marcado para ir al hospital, pero antes de ir, Señor, yo quiero acudir a ti. Desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, Señor. Sana, Señor, mi cuerpo físico. Pero también, Señor, mi mente, mis pensamientos, mi espíritu, Dios. Señor, muéstrame si hay algún pecado que no lo he confesado. Muéstrame, Señor, si hay alguna maldición, alguna puerta abierta. Muéstrame, Señor, si he ofendido a otros, si he permitido que la amargura llene mi corazón. Muéstrame, Señor, si hay alguna causa espiritual. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, extiende ahora tu mano de poder y trae sanidad. Toca a Dios, toca a Dios. Transforma, muda, Señor, la situación por la cual estoy pasando. Si hay necesidades financieras, abre las puertas, Dios. Antes de acudir a alguien, Señor, que me preste dinero, dame ideas creativas. Trabaja, opera, Señor, allí en mis jefes que me puedan dar horas extras. Y ayúdame a confiar en ti, Señor. Ayúdame a creer, Señor, que aunque no pueda ver nada, yo pueda creer y confiar que tú estás obrando, Dios. Porque somos tus hijos. Porque tú nos amas. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Sanando, Señor. Sanando nuestros cuerpos. Sanando nuestros corazones. Sanando nuestro espíritu. Sanando nuestras mentes. Ayúdanos, Señor, a creerlo. Porque aunque no lo pueda ver, Señor, yo sé que tú estás obrando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Si tú lo crees que Dios está aquí, decláralo. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, aquí estás.
te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Aquí estás. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
nuestro Dios. Dale un fuerte aplauso. Dile a 2, 3 personas, vamos a acudir primero a Dios. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.